esta inauguración del Congreso. A continuación vamos a empezar a profundizar en el tema que nos ha traído aquí, que no es otro que la diversidad en el empleo. Antes de ir con cada una de las diversidades, vamos a contar con una persona que se autodefine así. Estoy particularmente interesada en comprender cómo se inspira la innovación cuando se entrecruza una variedad de conocimientos diversos y los factores que afectan a esa asociación. Su tesis doctoral versó sobre la innovación, espacio y diversidad. Desde la experiencia en Noruega, en su país, encontró evidencia de que las empresas con trabajadores extranjeros de alta cualificación colaboran con mayor frecuencia con socios internacionales y, como consecuencia, existe una relación positiva entre tener estos socios y la probabilidad de innovar en productos y en procesos. Uno de los ejemplos lo encontró en la industria de petróleo de su país. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim es catedrática de Innovación y en la actualidad vicerrectora de Innovación y Sociedad de la Universidad de Stavanger. Ha analizado las diferentes formas de la diversidad y su relación con la innovación en el mundo de la empresa, teniendo en cuenta en cada caso el contexto que las rodea. Nos va a hablar de los beneficios de la diversidad para la competitividad. Les dejo con ella. Gracias. Autoridades, colegas, amigos, buenos días. Voy a hacer mi charla en inglés, pero me siento muy afortunada de poder estar aquí con ustedes. Tal vez si puedo regresar más a menudo, tal vez la próxima vez lo puedo hacer en español. Pero como lo han dicho aquí, ahorita tenemos identidades distintas y el mío es también que fui bachatera en mi juventud. Pero ahora no, yo quiero hablar más sobre ese tema, pero en inglés, así que, pero si tiene alguna preguntas, después podemos también hacerlo en español. Gracias. I wanted to have my keynote. Buenos días. Quería dividir mi presentación en estas 5 secciones. En primer lugar, les quería hablar del trasfondo, porque hoy queremos hablar de competitividad, de las tendencias en la competitividad que van a dar forma al futuro, pero también cómo la diversidad puede afectar a esa competitividad. Es muy importante. Tenemos que recordar esto. Voy a hablar sobre diversidad y dar algunos ejemplos de Noruega. También voy a hablar de los sesgos no conscientes en lenguaje e inversión y la inclusión en organizaciones, así como seguridad psicológica. Tal y como ha mencionado Inga antes, podemos ver que nos enfrentamos a algunas megatendencias que van a dar forma a nuestra vida en los próximos 20 años. La agencia australiana SeXero tiene en cuenta estas 7 megatendencias. La primera tiene que ver con adaptarse al cambio climático y proteger la forma de crear una vida, la infraestructura y la calidad de las vidas de las personas. También identifican lo que es más limpio y más verde para llegar al net zero. Y también mencionan el imperativo de la seguridad, porque una población que va envejeciendo también es algo importante. Pero luego también tenemos que ver la combinación de estos distintos elementos, porque el envejecimiento también tiene que ver con el cambio climático. Luego tenemos los cambios políticos en cuanto a guerras en Europa y los esfuerzos por conseguir una estabilidad. El comercio también es algo muy importante y que va a cambiar la forma en la que vivimos en los próximos 20 años. Así como lo digital, la inteligencia artificial y ver cómo lo digital y la economía de los datos va creciendo de forma tan rápida. Pero lo que creo que es muy interesante aquí es que para enfrentarse a todos estos retos tenemos que desbloquear la dimensión humana. Tenemos que ir a
ver cuáles son las competencias de las personas, también requiere confianza y requiere trabajar de forma conjunta. Y este es un informe del Foro Económico Mundial que dice que estos cambios que estamos observando, tecnológicos, la fragmentación geoeconómica, la incertidumbre económica y la transición verde, todos de forma individual y en combinación van a transformar y dar forma al mercado laboral para el año 2030. Así que lo que se observa aquí es que la reflexión analítica sigue siendo la competencia más buscada entre los empleadores, seguida de resiliencia, flexibilidad y agilidad, así como liderazgo e influencia social. Pero lo que también se destaca aquí es dar apoyo a la salud y el bienestar, que es algo principal cuando queremos atraer al talento, así como aumentar la disponibilidad de talento, algo que también se ha mencionado esta mañana. Así que el reskilling y el upskilling, estas iniciativas, junto con mejorar el talento y su promoción, tienen un alto potencial para atraer a ese talento. Así que hay que tener en cuenta la financiación, así como el proporcionar reskilling y upskilling, dos de las políticas públicas que van a mejorar la situación. Y luego también hay que tener en cuenta la adopción de la diversidad y la igualdad, que también sigue creciendo. Así que ver que podemos ampliar la disponibilidad de talento y que podemos acceder a este talento diverso también se destaca, así como que no vamos a hacer un trabajo el resto de nuestras vidas. Se va cambiando de trabajo de una forma más habitual, pero también nos tenemos que plantear el aprendizaje a lo largo de la vida, algo que ocurre a lo largo de toda tu vida profesional. Esto también es un motor clave y para ello se necesita curiosidad, flexibilidad y agilidad para que los empleados tengan la motivación, pero que también existan las estructuras para dar apoyo a este aprendizaje a lo largo de la vida. Y también en este informe del futuro de los trabajos se habla de la diversidad, la igualdad y la inclusión, y se habla también del talento. Y como la diversidad en el talento es uno de los elementos más importantes. Aquí podemos ver algunas de las áreas de prioridad que se han investigado en cuanto a dónde se cree que se va a centrar el trabajo en los próximos 5 años, y serían las mujeres, personas con discapacidad, los jóvenes, la generación Z y otros trabajadores. Estas serían las prioridades. También hubo un informe de principios del año, Union of Skills, y se habla de la inversión en las personas, que es la clave para una Unión Europea competitiva. Así que no se habla únicamente de tener a los trabajadores y de atraerles, sino de mantenerlos. Crear esas competencias, mejorar esas competencias, que haya una circulación de esas competencias también. Lo que quiere decir todo esto y lo que observamos es que hay muchos elementos que tienen que ver con la dimensión humana. Tiene que ver con el reskilling, upskilling, aprendizaje a lo largo de la vida, pero también centrarse en el bienestar mientras se consigue todo esto. Así que, ¿cómo podemos ver que la diversidad puede ayudarnos? En primer lugar, hablemos de lo que es la diversidad. Se ha mencionado que también somos diversos dentro de nosotros mismos y mismas, pero la diversidad típicamente es algo que se ve comparado con otra cosa. Por ejemplo, la diversidad puede depender del contexto, pero también típicamente podríamos decir que es una diferencia de un atributo que te hace pensar que esa persona es distinta. Somos diferentes según este atributo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con género, cultura u otras variables.
pero además se habla de cómo esto nos puede llevar a tratar a las personas de forma distinta en el entorno de trabajo, basándonos en estas diferencias que se observan. Y luego hay un concepto que se llama interseccionalidad, que también tiene un rol aquí. Y parte de la investigación que hemos realizado nos muestra que si eres una mujer, quizás te traten distinto de si has nacido como hombre, por los estatus que existen y por cómo podemos ver que esto te puede llevar a tener un distinto punto de partida en una organización. Luego, en Dinamarca, también hemos observado que si tienes experiencia local, si has nacido en otro país, pero tienes una experiencia, esto puede aliviar esa injusticia, digamos, que puede existir para entrar en una organización, en una empresa. Así que, ¿cómo ha cambiado la diversidad a lo largo de los años? En los años 60, en los Estados Unidos, sobre todo, se centraba en derechos iguales para todas las personas, que alguien tenga la capacidad de entrar en el mercado laboral y tenga unas oportunidades justas. Luego esto llegó a Europa y a Escandinavia un poco después, pero vimos que luego cambió, porque la diversidad también te daba una ventaja competitiva. Y ha habido muchos estudios que tienen que ver con cómo la diversidad se puede convertir en algo problemático, puede hacer las cosas difíciles en la comunicación. Pero al principio de los años 2000 veíamos cómo era una ventaja competitiva. Y aquí tenemos parte de los estudios que tienen que ver con cómo empleados más diversos nos puede ser más competentes, tener distintas visiones. Pero no significa que si vengas de otro país tengas una visión distinta, porque muchas de las personas que yo he conocido a lo largo de mi carrera que estudian este tema piensan que nos identificamos, por ejemplo, como ingeniera, como abogada. No que vengas de otro país significa que tengas una visión distinta del mundo, y de hecho también hay muchos estudios al respecto, pero sí que aportan redes profesionales y sociales distintas, y una fuerza laboral más diversa nos puede llevar a llegar a un mercado laboral más diverso, porque tenemos distintas formas de ver las cosas, y también nos ayuda a acceder a más conocimiento y aumenta lo que se llamaría la capacidad de absorber, esa capacidad de extraer conocimiento y aplicarlo a fines comerciales. También porque tienes ese tipo de información y puede facilitar la resolución de problemas complejos, que puede ser muy útil para el futuro y para los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. También sabemos que distintos grupos van a trabajar de forma distinta y van a obtener más resultados porque tienen distintas visiones. Esto es muy importante para la innovación. Sean Peters dice que la innovación es distintas competencias ya existentes y combinadas. Así que no únicamente se proporcionan nuevas soluciones a un problema, sino que pueden redefinir cuál es el problema, que muchas veces tiene que ver con la parte cognitiva social, y además puede cambiar las suposiciones. Por ejemplo, yo crecí en una familia donde somos 4 hermanas y juntas simplemente nos conocemos también, que llegamos y sabemos cómo actuar, pero cuando conoces a otras personas retan tus presuposiciones ya existentes, y ser más diversos nos puede llevar también a más conflicto, desconfianza y también menor comunicación. Pero es muy importante para la innovación, porque la innovación no es únicamente inventiva. Innovación tiene que ver con una idea que se lanza al mercado, y hablamos de un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva organización o una innovación a nivel de marketing. Y sabemos que la innovación es un proceso social. Las personas se conocen para resolver algo y luego lanzar esto al mercado. En un estudio que se publicó de Timmermans, habla de que no es sorprendente que la capacidad de unir distintas formas de pensar con diversidad de posiciones nos lleva a mayor innovación. Y además, en el artículo también se habla de una relación positiva entre diversidad de la fuerza laboral y rendimiento.
Y además, algo que destacan y que es de mucho interés para mí es que también puede ir en la dirección opuesta. Puede ser que la diversidad en el lugar de trabajo puede ser un resultado de la innovación. Quizás las personas quieren ir a trabajar en una empresa que es muy innovadora o se les ha contratado para trabajar en una empresa que eleva o destaca lo importante que es la innovación. Por lo tanto, así se utilizan formas de trabajo más innovadoras, como puede ser un brainstorming o el debatir ideas, y eso les lleva a poder extraer más el potencial de la diversidad de sus trabajadores. Y quizás en cierta medida esto es así, pero además también han realizado estas prácticas. Así que no es claro ver o no queda clara la causalidad entre ambos. Pero lo que hace que las cosas sean aún más complejas es que hay muchísimos estudios que utilizan distintos contextos y mediciones. Así que Timmerman dicen que les sorprende observar que hay pocos artículos que demuestran una relación negativa entre diversidad y rendimiento en innovación. Uno de los estudios que mencionan es uno que nosotros realizamos en Noruega, teniendo en cuenta la diversidad en experiencia, y sí vemos relaciones positivas, personas que han trabajado en distintas industrias y que también son más innovadoras. Pero lo encontramos hasta un punto específico. ¿Esto qué supone? Que es positivo hasta cierto punto y luego tenemos que incluir prácticas para poder fomentar aún más ese potencial existente ahí. Y como he mencionado anteriormente, la diversidad ha pasado de ser los mismos derechos para todos a una ventaja competitiva, a observar que hay muchos cambios en la sociedad de hoy en día que forma cómo vemos la diversidad. Por ejemplo, este libro de Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land, ve cómo las personas tenían todo, puestos de trabajo, los perdieron en Estados Unidos, y cómo llegan los inmigrantes y cómo vemos la diversidad de formas distintas. Y un artículo que escribí con Sigrun Marimos, tenemos en cuenta el Brexit, y vimos cómo en el Brexit el lenguaje que antes se veía como negativo, que antes no se iba a utilizar, se convierte en más generalista. Así que cuando se hablaba de diversidad, se cambiaba la perspectiva. Y tenemos un riesgo de que esta forma de pensar llegue al lugar de trabajo también. Pero las empresas solo pueden tener una ventaja competitiva a través de mayor diversidad si rechazan la premisa de integrar el conocimiento y la experiencia de una forma significativa. No de forma automática tienes una ventaja por contratar a personas que son distintas, sino que tienes que darles la posibilidad de explotar ese potencial. Y tienes que darles esa capacidad de crear. Un ejemplo es cuando encontramos petróleo en Noruega y en este caso tuvimos muchas empresas extranjeras que vinieron, porque en aquel momento no teníamos las competencias, pero con los franceses, americanos y alumnos internacionales vinieron a Stavanger, nos enseñaron cómo hacerlo y aprendimos las competencias también con la creación de una universidad. Pero Stavanger tiene esta posición que tiene hoy en día, no únicamente por el petróleo, sino también por la diversidad y por ese trabajo sistemático en diversidad e inclusión. Cuando le estaba explicando a una colega que iba a venir aquí hoy, empezamos a hablar de su abuela, porque su abuela durante 10 y 15 años escribió artículos en inglés y esto era para aquellas personas que se mudaban a Stavanger, para que se pudiesen integrar y aprender más sobre lo que ocurría en esa zona. Por ejemplo, aquí se habla sobre los impuestos, el mercado laboral, lo que ocurre en la sociedad, para que estas personas extranjeras también puedan aprender e integrarse. And in Stavanger, we were Y en Stavanger
hay unos 150.000 habitantes, una quinta parte han nacido en distintos países y hay 160 países representados. Y hay muchos proyectos y programas. Uno es Juntos por un Trabajo. Entras en la página web y dices, quiero trabajar o encontrar un trabajo, quiero trabajar como mentora o quiero que mi empresa también colabore en este programa. Así que juntos podemos conseguir que haya más personas en el mercado laboral. También me gustaría destacar el gran trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio de Stavanger para facilitar el que vengan personas a trabajar, pero también hay programas para sus parejas. Hay programas que tienen que ver con elementos más prácticos, como por ejemplo cómo comprar una casa, cómo poder crear tu propia empresa como emprendedor, y también eventos de networking para encontrar amigos y para mejorar su bienestar mientras permanecen en esta banca. Porque lo que sabemos también en cuanto a diversidad e inclusión es que todo el mundo tiene que colaborar, todos tenemos que trabajar conjuntamente de distintas industrias, del sector público, tenemos que colaborar para lograr que esto funcione. Y uno de los procesos es el descubrimiento emprendedor. Significa identificar áreas de inversión e innovación. Esto es algo que sobre todo vemos que es importante en áreas donde tenemos gas y petróleo y donde se pasa a una economía más verde, o cómo podemos identificar cuáles son los pasos para ir avanzando en el futuro. Y esto es algo que se hace a través de un proceso inclusivo en el que se trabajan con distintas partes interesadas para ver cómo se puede avanzar hacia el futuro. En un artículo también decimos que esta inclusión de las personas para que participen en los procesos depende también si estamos en una región con mayor diversidad o en una región muy especializada, porque los sistemas regionales de innovación que son más diversos se encuentran en zonas metropolitanas o en regiones con tecnologías avanzadas, pero los sistemas especializados se encuentran en zonas normalmente antiguamente industriales. Eso puede afectar la situación. En Stavanger hay un predominio de 1 o 2 industrias y luego unos grandes clústeres. Allí las organizaciones de apoyo se centran en la base industrial más estrecha de la región, y es el sector público que apoya a la mayor variedad. Y así logramos una mayor heterogeneidad en la base industrial. Lo que hemos visto es que si miramos dos ciudades diferentes en Noruega, en este caso Bergen y Stavanger, vemos que estas ciudades son muy diferentes en cuanto a su base industrial. En Bergen tienen varias patas en las que apoyarse, pero en Stavanger se depende mayoritariamente del sector del petróleo y el gas. Es decir, que la región de Stavanger es en su corazón una región de petróleo y gas. Y ven que es muy difícil reestructurar su sector. ¿Por qué lo digo en términos de diversidad e inclusión? Porque si lo vemos desde una perspectiva de un ecosistema, tenemos que pensar que una barrera típica a la hora de tener procesos inclusivos puede variar según si estamos en una región especializada o diversificada. En una región especializada tenemos redes muy fuertes que pueden ayudar en la facilitación de los procesos y el impulso hacia adelante, pero también podría tener una conexión muy fuerte entre algunos agentes que impide algunas ideas alternativas o el pensar de forma diferente. Pero en las regiones más diversas tenemos todas las oportunidades en cuanto a ser diferentes y ser más amplios, pero también puede haber dificultades provocadas por un sistema fragmentado, provocado por tantos actores tan diferentes. Así que hay que buscar un equilibrio que se basa en el contexto en el que nos encontramos.
Hablando sobre el sesgo inconsciente, el lenguaje y la inversión. Eso es algo que vemos que, por supuesto, depende del contexto. Dependiendo de nuestro contexto, nuestras conexiones, nuestras amistades, eso puede impedir algunas cosas y puede provocar un sesgo inconsciente. Esa transparencia se preparó cuando Emery Gordon ganó el Premio Nobel de la Paz y demuestra cómo las mujeres han pasado de trabajar en la industria y cómo cambian las expectativas de las mujeres, cómo llegan a la economía de los servicios, cómo amplían sus perspectivas gracias a la educación, la llegada de la píldora anticonceptiva, pero siguen existiendo unos sesgos inconscientes. Sabemos que eso existe, tenemos un prejuicio hacia determinadas personas según su grupo étnico y eso se ha investigado por ejemplo, a la hora de contratar músicos para orquestas sinfónicas. Si se pone una pantalla delante de las personas que se están entrevistando, se contratan más mujeres porque no se sabe su sexo. Y eso lo vemos que ocurre a una edad muy temprana. Vemos que entre los preescolares los profesores se dirigen hacia los niños de una manera diferente que hacia las niñas. Hacia la niña, la profa diría, ¡ay, qué guapa estás hoy! Pareces una princesa, pero hacia el niño le diría, ¡ay, qué fuerte estás hoy! Y también eso afecta su manera de jugar en el recreo. Así que nuestro lenguaje hacia los niños desde una edad muy temprana también afecta las posibilidades que estos niños y niñas piensan que tienen cara al futuro. Y una persona que ha sufrido esa experiencia era Sara Blakely. Sara Blakely inventó Spanx hace muchísimos años. Pero ella tuvo muchísimos problemas para lograr financiación. Hubo muchos inversores de capital riesgo, pero eran todos hombres. Y a ellos no les parecía una buena idea la idea de este mercado para el producto que quería vender Spanx. Y luego en el 2000, Oprah Winfrey nombró a Spanx su producto favorito del año y las ventas llegaron a su punto más álgido. El resto es historia, como decimos, pero es algo que nosotros también hemos investigado. Y cómo, por ejemplo, la bibliografía internacional, los estudios internacionales empiezan a decir que quizá la situación no es tan diferente como estaba en el preescolar, porque ahora también los hombres plantean preguntas planteadas hacia su promoción y mujeres plantean preguntas orientadas hacia la prevención. Así que se les trata diferente cuando se reúnen con inversores. Aún así, eso quiere decir que en Escandinavia vemos que hay una recepción diferente del capital disponible para las mujeres. Y eso vemos también en Finlandia, en Islandia, lo vemos también. Que hay menos oportunidades de financiación para las mujeres, incluso en nuestros países, los países escandinavos. En cuanto a los inversores de capital riesgo y su actitud hacia las mujeres, vemos que es muy poco probable si una es mujer o un hombre también y se toca a la puerta de un inversor con capital riesgo sin una conexión anterior que vaya a recibirte. Era muy poco probable que te acercarías si no tuvieras una conexión anteriormente. Siempre hay esas conexiones a través del reciclaje de los emprendedores. Si tenemos un emprendedor que ha tenido éxito en el pasado, pues normalmente el inversor acepta este emprendedor y es comprensible, pero a la vez también afecta las ideas que se escucha en la economía. También hay
un mayor favor hacia las características de un hombre. Si pensamos en un emprendedor de gran éxito, si cerramos nuestros ojos, siempre visualizamos un hombre o una persona con atributos masculinos. Tendemos a también trabajar o colaborar con personas que son semejantes a nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con la diversidad. A la vez, sabemos que ayudamos más a los semejantes a nosotros, confiamos más en esas personas que son semejantes y retenemos más información positiva sobre ellas. Sabemos que el aprendizaje es muy importante para el crecimiento económico, sobre todo hoy en día con la transición ecológica, la digitalización y el auge de las nuevas tecnologías. Tenemos que pensar en el aprendizaje, pero sabemos que también hay una conciencia cada vez mayor de la importancia del equilibrio de género entre los empresarios para resolver los desafíos de la sociedad. Y el Banco Europeo de las Inversiones y la Comisión Europea nos avisa acerca de la posible falta de representación femenina entre los emprendedores. Y eso crea un ciclo vicioso. Datos también muestran que el crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres es central para la creación de riqueza, la innovación y el desarrollo económico. ¿Qué viene ahora? Siempre nos centramos en la identificación de las competencias que les faltan a las mujeres y que eso hay que arreglarlo y así individualizar un problema percibido. Pero en el futuro tenemos que evitar esa actitud, ir más allá de la identificación de lo que es normal para los hombres y que las mujeres se les trata como si les faltase algo. Hay muchos estudios que dicen, bueno, pues lo que hace falta son más inversores que son mujeres, pero los estudios nos muestran que las emprendedoras que reciben financiación de inversores mujeres tampoco van a tener financiación de otras fuentes. Así que sigue habiendo sesgos y tenemos que abordar esos sesgos en el futuro. Anita Krohn, la vicepresidenta del Consejo Europeo de Inversión, ha dicho que no se trata de incluir a las mujeres, sino que sean el centro de la innovación del futuro de Europa. Tenemos que pensar también en el ecosistema. Tenemos que centrarnos en políticas específicas que consideran todo el ecosistema y pensar de verdad y considerar de verdad no únicamente las oportunidades perdidas cara a los inversores en cuanto a los retornos que pierden, sino las oportunidades perdidas para tener empresas que impulsan un cambio positivo. Por ello es importante no pensar únicamente en pensar en la innovación de una forma y medirla de una forma, sino también pensar en las empresas sociales y el emprendizaje social, es decir, otras vías que directamente o indirectamente nos lleva a la creación de riqueza. Como aquí sabemos que la innovación exclusiva tiene sus raíces en una sociedad desigual, en instituciones y sistemas políticos desiguales. Así, por lo tanto, si queremos un modelo diferente, necesitamos unas entradas empíricas que reflejan la diversidad de las barreras y las soluciones para tener una innovación inclusiva. Sí que esto funciona mejor, funciona muchísimo mejor. Hay que tener en cuenta las diferencias sociales. Depende de nosotros todos el poder cubrir estos desfases que encontramos en el modelo actualmente. Hace falta que colaboremos todos, porque también sabemos que es cada vez más claro que si no hacemos que la innovación regional sea de un alto funcionamiento y equitativo, el problema con el paso del tiempo será cada vez mayor y los desafíos
están relacionados con el aumento en las divisiones regionales. Clark dice que hay una amenaza a largo plazo de la innovación desigual como un modo de desarrollo desigual, un modo en el que tanto las regiones pobres y los pobres dentro de las regiones ricas serán marginalizadas aún más. Es importante comprender la idea de la innovación responsable para que se incluya la inclusión, la diversidad en el lugar de trabajo, la innovación inclusiva en las ciudades y cómo podemos amplificar la conectividad entre estos distintos factores. Eso requiere la identificación de cómo se incluye o se excluye los actores en estos procesos responsables de innovación. Podemos examinar, por ejemplo, las estructuras de poder preexistentes a la hora de crear soluciones responsables y sostenibles. Y a la vez también hay que abordar la exclusión sistémica de las personas con baja representación y marginalizadas. Pero hay algunos ejemplos que también nos muestran cómo eso podría hacerse. Este es una persona de Toronto, Sam Ibrahim, que él montó su propio centro de emprendizaje motivado por el hecho de que había muy pocas personas que se asemejaban a él en su sector. Y después de fundar este centro, él ve que hay 150 startups, 65% de los fundadores se identifican como una minoría visible y 52% de fundadoras mujeres. Además, Manchester, que es otro lugar donde se puede participar en distintos centros que están intentando abordar los distintos desafíos que afrontamos hoy en día. Aquí tenemos Shift también, que es un centro que está en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, donde se también conduce hacia la idea de una innovación inclusiva que responde a las necesidades de la emergencia climática. La idea es unir a todos, a líderes de la comunidad, a empresarios, empresarias, para cuestionar el modelo donde queremos vivir en el futuro. El profesor Michael Stewart dijo que eso era el primer distrito de innovación del mundo que pone la inclusividad en el centro de su misión. Y Shift va a utilizar los talentos de grupos comunitarios, científicos, empresas innovadoras, empresas tecnológicas y startups creativos para crear un futuro urbano más inclusivo, todos juntos. ¿Cómo lo podemos hacer? No únicamente a esa escala, pero ¿cómo lo podemos hacer dentro de una empresa? Hay un estudio interesante que se ha realizado entre los bomberos suecos. No sé si sabéis que hay mucha presión política para que haya más bomberas y no solo bomberos. Y se han visto que es muy difícil adoptar una política en ese sentido porque los bomberos se sienten tan bien en su puesto de trabajo y eso está relacionado con su identidad homosocial. Son hombres suecos que colaboran juntos y lo importante en esta situación es subrayar qué es lo que va a permanecer igual, porque esta visión de la continuidad son más convincentes si hay una resistencia ante el cambio. Así que hay que considerar, bueno, el bienestar va a permanecer igual para esta población si incluimos más mujeres, si hacemos su trabajo más diverso. Hay que considerar eso. Yo estuve en Gales hace muchos años en la educación secundaria y vi en las noticias que los jugadores de rugby de repente se estaban metiendo en el mundo del ballet. Y yo pensé, qué extraño. Y se había
estudiado que los jugadores de rugby al practicar ballet mejoraban su postura y también minimizaban sus posibilidades de lesionarse en los partidos. ¿Por qué lo utilizo como ejemplo? Pues lo utilizo porque es importante subrayar el problema de las rutinas. Las rutinas a veces nos impiden hacer cosas. Siempre llamamos a las mismas personas, siempre tomamos el mismo café en el mismo lugar. Lo hacemos de forma inconsciente en nuestra forma de trabajar. Siempre que hay pensar en a quién llamar a la reunión, a quién invitar a tomar un café, es muy importante cambiar estas rutinas. Es también importante atrevernos a hablar del fracaso. El fracaso forma parte natural del intento. Aquí estoy con Balt Middel. Él es el consejero delegado de una empresa de lácteos en Noruega. Yo le conocí hace un par de años y él me dijo que había lanzado una leche con sabor a Coca-Cola y pensé, uff, madre mía, nadie va a querer esa leche con Coca-Cola. Y efectivamente nadie quería esa leche con Coca-Cola, con sabor a Coca-Cola. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tenían miles de litros de leche con sabor a Coca-Cola en las tiendas que nadie quería. Y yo dije, madre mía, mamá mía, ¿qué habréis hecho con todo ello? Y le dije, bueno, tuve que afrontarme el problema y decir, bueno, nos hemos equivocado. Pero estamos pensando en hacer algo al respecto. Vamos a crear un museo de innovaciones fracasadas. Y le dije, qué guay. Una vez que esté el museo en funcionamiento, me invitas. Y aquí, en esta imagen, estoy yo con él al lado de la leche con sabor a Coca-Cola. Y detrás de mí hay muchísimos productos que en su momento no tenían éxito, pero quizá era el momento, porque también estaba Ski, que es el yogur de tipo islandés, que ahora es muy popular en Noruega. Quizá no fue el momento cuando se lanzó, pero él, como director de esta empresa de lácteos, ha podido mostrar a sus empleados que el fracaso forma parte natural del intento. Eso ocurre en la innovación también. Ha lanzado la idea de la apertura a nivel de inclusividad. Cualquier persona que quiere puede enviar sugerencias de nuevos productos, nuevas ideas, etc. Y crear este tipo de entorno, de ambiente, es muy importante. Aquí vemos una versión simplificada del trabajo de Shore et al. Ellos han identificado las estrategias más importantes para tener una estrategia inclusiva. Y el primer de todos los puntos es la seguridad psicológica. Yo creo que eso es algo que ha creado este señor con su leche con sabor a Coca-Cola, porque ha creado una seguridad psicológica y hace que todos pensemos que estemos incluidos en nuestro grupo de trabajo, que nos valoren. Y es decir, que no estén ahí simplemente, han inventado para llenar la cuota de diversidad, no, sino que están presentes y pueden de verdad contribuir a la toma de decisiones. Y también que ellos sienten que pueden ser auténticos y que la empresa donde trabaja tiene un sentido de autenticidad. Y también ven que los niveles superiores de la dirección respetan la diversidad. También tiene que ver con la narrativa. ¿Qué es la narrativa que estamos contando aquí en San Sebastián, en Euskadi? ¿Cuáles son los relatos que contamos para inspirar a la inclusión? ¿Qué es lo que hacen las empresas de éxito en este sentido? Por ejemplo, nosotros podemos hacer eso. Hay que utilizar los relatos para subrayar el sentido hacia dónde queremos ir con nuestros proyectos. Esto inspira a los emprendedores para reconceptualizar qué es posible y qué puede hacerse. Tenemos que pensar en cómo el contar relatos es una manera de ayudar a impulsar a todos hacia adelante. He visto este informe sobre la competitividad en Euskadi, que creo que se publicó el año pasado, y allí también habla de la inclusión y la importancia de las personas, las estructuras, y que la diversidad puede
considerarse como un impulso hacia la competitividad y el bienestar. Y eso provocará unas sociedades más tolerantes y con mayor bienestar. También en este informe habla de la inclusión de las personas, de todas las personas en esta esfera política y económica. No es algo que ocurre automáticamente, sino tiene que gestionarse a través de las políticas adecuadas. Llego casi al final de mi charla y he querido subrayar que la inclusión significa la utilización del potencial de todas las personas para así aumentar la capacidad de los gobiernos, las regiones y los lugares a encarar los desafíos globales más acuciantes, porque nosotros sabemos que podemos aprovecharnos de todo el potencial y así ofrecer una vida con sentido para los individuos como personas individuales, pero también para la sociedad en su totalidad y para encarar los desafíos que tenemos por delante compartiendo todas las ideas que se pone sobre la mesa. Con ello, muchas gracias. Hoy, y gracias. Ya.